Iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, Providencia. Les esperamos en Avenida General Bustamante 60, Providencia. Síguenos en Así Providencia. Bien, leamos nuestro texto de hoy, Apocalipsis. Estamos siguiendo, para quienes no son habituales de acá, una serie de reflexiones en torno al libro de Apocalipsis, intentando leer este libro tan difícil como palabra de Dios, ¿cierto? Tratando de extraer el mensaje para nuestros tiempos y nuestros días. Y hoy nos toca Apocalipsis capítulo 3, versículos 1 al 6. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oramos. Señor, estamos en tu presencia, como cada día de nuestras vidas. Conscientes de eso, abrimos tu palabra con reverencia, con temor y temblor la interpretamos. Ilumínanos, Señor, con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. A modo de introducción, tenemos que decir algo sobre la ciudad de Sardis, porque estos mensajes a las iglesias son tan específicos y están cargados de códigos y expresiones metafóricas y simbólicas que claramente los receptores originales del mensaje podían entender. Pero 2000 años después, en el otro extremo del mundo, parece difícil entender qué se quiere decir con ciertos códigos, con ciertas expresiones metafóricas que seguramente tenían mucho sentido para ellos. Era de todos conocido en la época y en la región de Asia Menor, donde estaba la ciudad de Sardis, que en el pasado esa ciudad había sido tomada en 2 ocasiones al menos por culpa exclusivamente del letargo y la falta de previsión de quienes hacían de defensores de la ciudad. En el siglo VI a.C., Ciro de Persia había atacado al rey de Lidia, que así se llamaba el reino, había atacado al rey de Lidia en sus campañas de conquista, y este rey se había refugiado en Sardis, que era una ciudad situada sobre acantilados, sobre unos riscos, de tal manera que parecía inexpugnable. La ciudad tenía
sectores de muy difícil acceso y en efecto nunca había sido tomada en un ataque frontal. Así es que Ciro sitió la ciudad. Habían sitios de la ciudad que duraban años incluso. Pero la gente de Sardis estaba tranquila, segura, confiada de que una vez más la ciudad no iba a caer. Una noche uno de los soldados persas, cuenta Heródoto, una noche uno de estos soldados persas ve que por el lado del risco de más difícil acceso, uno de los soldados de la ciudad, de los soldados lidios, desciende, se cuelga y busca algo que se había caído y vuelve a entrar a la ciudad. A la noche siguiente, los persas subieron exactamente por ese lugar y conquistaron la ciudad. Encontraron que no había defensa alguna, porque los de la ciudad consideraban que era una zona de difícil acceso, por lo tanto decidieron seguramente no protegerla. Por ahí entraron los persas y tomaron la ciudad. 300 años después, Antíoco el Grande, ya en el periodo de dominio helenístico, griego, hizo exactamente lo mismo. Y de nuevo entraron por el sector de más difícil acceso, de nuevo lo encontraron sin defensa y de nuevo la ciudad cayó. Esto se enseñaba en todas las escuelas de la región de Asia Menor, por tanto todos sabían que una de las cosas que hacía famosa la ciudad de Sardis era que a causa de su letargo, a causa de su falta de previsión, la ciudad había sido tomada. Como siempre, este texto nos revela mucho del carácter de la iglesia de Sardis, por reflejo del carácter de nuestras iglesias, pero sobre todo nos muestra mucho del carácter de Dios. Eso vamos a tratar de buscar esta tarde. En primer lugar, respecto de la iglesia, digamos que se trata de una iglesia que vive de su reputación. El que tiene los 7 espíritus, en el versículo 1, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, y ya hemos dicho en las sesiones anteriores que esta es una forma con la que el propio Jesús se ha descrito en los primeros capítulos del Apocalipsis, así que este es Jesús. El que tiene los 7 espíritus de Dios, las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y, pero estás muerto. Normalmente cuando a las iglesias anteriores se le ha dicho yo conozco tus obras, lo que venía a continuación era un mensaje de aprobación. Era algo positivo: yo conozco que has sufrido, yo conozco que has aguantado, yo conozco que has sido perseguido. Pero ahora la cosa no resulta tan buena para los de Sardis. Yo conozco tus obras, yo sé quién eres, tienes nombre de que vives, pero en realidad estás muerto. Es una iglesia entonces que vive de su reputación. Mientras preparábamos esto, era casi imposible no pensar en cuántas veces nosotros también vivimos de un nombre. Vivimos de nuestra reputación pasada. Y uno lo piensa en todo plano. Yo lo pensaba como miembro de la Alianza Cristiana y Misionera, que es la denominación que nos cobija en esta tarde. Recordaba el himno lema de la Alianza Cristiana y Misionera. Lo conocen los aliancistas antiguos. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo, en todo Él es. Esto hay que aprendérselo de memoria, vamos a tomar examen un día que es un himno que en realidad refleja, o es una forma de cantar
nuestra confesión cuádruple, que Cristo salva, que Cristo santifica, y en ese orden, no hay que cambiarlo, que Cristo sana y que Cristo es Rey que pronto viene. Y pensaba si acaso después de 100 años sigue siendo Cristo el centro de todo lo que hacemos. Si en medio de tanta cosa que le ha pasado a la iglesia evangélica y también a la católica, digamos que al cristianismo, si en medio de tantos cambios y en medio de tantas amenazas, tanta tentación, tanta necesidad de acomodarnos, sigue siendo Cristo el centro de todo lo que hacemos. Ahí yo lo pienso a nivel denominacional, primero. Si eso que hacía famosa la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, eso de que en sus púlpitos Cristo era el centro, era el principio, el fin, el medio y el todo, seguía siendo así. Si nuestros púlpitos siguen siendo tan fuertes como se decía que eran. Pero de la reflexión denominacional, que siempre es más fácil, ¿no?, uno pasa a la reflexión personal y se pregunta a uno si acaso no vivimos a veces nosotros mismos de un nombre, de una reputación. Esta semana ha sido de pensar en estas cosas, ¿no? Uno suele tener semanas pensativas. Cuando uno dice yo soy tercera, cuarta generación de aliancistas, como yo suelo decirlo, ¿no? Uno se pregunta, ok, pero hay muchas cosas buenas que puedes decir del abuelo y del bisabuelo. ¿Y tú? ¿Tienes nombre de que estás vivo y estás vivo o solo tienes el nombre? Solo puedes contar historias, pero tu presente, basta rascar un poquito para darte cuenta que era solo la pintura la bonita. Bueno, la iglesia de Sardis era una iglesia que vivía de una reputación. Esta semana tuve la oportunidad de visitar a uno de nuestros fundadores de la iglesia. No puede desplazarse hasta acá y bueno, estuvimos con él y como siempre pasa en estos casos, uno va con la idea de edificar y sale más edificado uno y desafiado uno que aquel al que fue a visitar, ¿no? Y pensaba todo lo que hacíamos como iglesia en otras épocas y en otros tiempos. Claro, los tiempos son distintos y no siempre hay que seguir haciendo lo mismo. Pero pensaba si acaso esa pasión, ese amor, ese fuego, ese desprendimiento, esa búsqueda de excelencia con la que se hacían las cosas, pensaba si acaso no se nos pasó a caer en el camino. Avanzamos tan rápido, si no perdimos algo en el camino. Y nos hemos quedado solo con el nombre. Se trata de una iglesia que vive de su reputación. Tienes nombre de que vives. Superficialmente estás vivo. Pero al abrir la cascarita, solo hay muerte. En segundo lugar, se trata, esta de Sardis, de una iglesia que vive en un letargo mortal. Y a ustedes ya les suena, y seguramente a ellos también les sonó, que esto hace una referencia a la historia de Sardis, 2 veces conquistada la ciudad porque los defensores se durmieron pensando que los persas y los griegos eran igual de flojos que los defensores, pero no eran y decidieron subir por donde todo el resto pensó que no iban a subir. Pero esta es una iglesia que está aparentemente en un letargo mortal. Versículo 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios.
Sé vigilante. Ustedes no tienen por qué meterse en estas peleas mías, pero yo me peleo con los traductores de la Biblia de repente. Porque la verdad es que el verbo griego acá, que se traduce como sé vigilante, en realidad debiera traducirse como despiértate. Es una cosa media rara que dice, bien atarzanado, llega a ser despierto. Es un imperativo. Conviértete en despierto. Que en buen castellano sería despiértate. Eso es lo que le dice. Despiértate y afirma las otras cosas que están a punto de morir. Yo conozco tus obras. Tienes la pinta de que estás vivo, pero en realidad estás muerto. Así es que despierta y que no se muera todo. Afirma las cosas que están a punto de morir, para que no se nos muera todo. Porque no he hallado tus obras perfectas, lo cual es concordante con una iglesia que está viva en la superficie, pero muerta por dentro. Las cosas dejan de ser excelentes y se convierten en mediocres. La iglesia de Sardis aparentemente tuvo una época en que se hacían las cosas con excelencia. Tuvo una época en que ese cristianismo de Asia Menor vivía en un estándar de excelencia. Lo hemos visto en las iglesias anteriores, cómo la gente muere por Cristo en muchos casos, pero generalmente dan un buen testimonio, se esfuerzan, son perseguidos, y probablemente la historia no era muy distinta en el resto de las iglesias de Asia Menor. Así es que Sardis debió tener un pasado que fue la que le construyó, la que le granjeó el nombre, la reputación, que era lo único que ahora le quedaba. Pero ahora sus obras ya no son halladas perfectas. La mediocridad en nuestra vida espiritual, pero también en todo lo que hacemos, es lo que se hace común cuando dejamos de estar vivos y comenzamos una especie de necrosis espiritual, una cadena, un deslizamiento hacia la muerte definitiva. Y entonces lo que antes se hacía con excelencia, lo que antes se hacía con gozo, lo hemos visto en otras de las cartas, comienza a hacerse de manera mediocre. La mediocridad no puede ser el estándar en el que un hijo o hija de Dios se mueve. Nunca. Ni en la iglesia ni fuera de la iglesia. Lo que hacemos en la política, en la educación, en la ingeniería, en la biología, en la medicina, en las ciencias sociales y humanas, en la teología, o es excelente o dejémoselo que lo hagan los que no son hijos de Dios. Pero no puede haber mediocridad en lo que como creyentes hacemos, porque en esto que hacemos se juega también el testimonio de la Iglesia de Jesucristo. Bueno, pero tampoco en la iglesia. Y en nuestras vidas personales. Y en nuestra vida espiritual. Me acordaba, mientras estábamos en el primer servicio, de esta práctica antigua que había. Los músicos se rieron inmediatamente porque seguro que, no voy a decir que les ha pasado, alguien les contó que se hacía. Cuando ellos se preparan una semana para el culto. Oran, ensayan, oran de nuevo, ensayan de nuevo y se pelean porque este tono no es así, porque tratan de hacerlo con excelencia. Y antes se daba con mayor frecuencia que ahora, ¿no? Llegaba uno a mitad del culto y le decía que tengo un número especial. ¿Conocen la experiencia? Quiero cantar. Y le desarmábamos en 2 segundos toda la preparación y el esfuerzo y que todo lo habían hecho para que saliera perfecto, y uno llegaba y le desarmaba todo. Entonces a uno le preguntaban, ya, pero ¿y ensayó? No, pero es para el Señor.
como si lo que es para el Señor pudiera ser mediocre porque Dios aguanta todo. Al revés, pues. Tiene que ser al revés. O buscamos la excelencia en todo lo que hacemos, o nos replanteamos seriamente si está claro con quién nos estamos relacionando ahí arriba. ¿Qué Dios es ese de la mediocridad? No es. Bueno, pero ese es un ejemplo que dejó de usarse, yo no lo veo hace mucho tiempo, precisamente por esta conciencia de que en la búsqueda de la excelencia también nuestro esfuerzo es muy importante, ¿no? Es muy importante. Bueno, la iglesia de Sardis era una iglesia que vivía un letargo mortal, a la cual se le dice que tiene que despertar, que no tiene que dejar de morir las otras cosas que todavía viven, y que ponga ojo, porque lo que está haciendo no es perfecto. Perfecto no significa así como algo celestial o divino. Perfecto es completo. Excelente es una buena traducción. No es excelente. Lo que están haciendo no es excelente. Así es que despierten, porque la mediocridad está bien para los de Sardis que se van a dormir cuando tienen que vigilar los muros, que les da un poco de pereza y piensan que a los persas y a los griegos también les va a dar pereza, solo para descubrir que ni los persas ni los griegos eran perezosos y 2 veces cayó su ciudad porque ellos estaban durmiendo. Pero no solo nos habla de la iglesia, también nos habla del carácter de Dios, este texto. Dios, en medio de una iglesia a la cual le dicen que tiene solo el nombre de que está viva, de que tiene una gran reputación, pero por dentro está muerta, en medio de todo eso, el Dios que se revela es un Dios de la esperanza. Miren qué paradójico. Y por paradójico, probablemente revelador. En medio de la miseria, de la mediocridad y de la muerte, y en medio de la vida aparente que tiene Sardis, aparece un Dios de la esperanza. Tienes, versículo 4, unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. No todo está perdido. No todo está perdido. ¿Les ha pasado que de repente un día amanecen con un pesimismo que no se lo pueden ni ustedes mismos? Bueno, a mí me ha pasado. Y de repente, bueno, me pasaba antes, sobre todo cuando era más joven, y uno tiene la idea de que uno es el único en toda la iglesia que ha entendido la voluntad del Señor. Le pasó al profeta Elías, ¿no? Solo yo he quedado, Señor, y Dios le dice, no, sí, hay varios más que me guardé por ahí, así que tranquilos, las cosas no son nunca tan terribles como uno se las imagina. Y entonces cuando a uno le parece que Dios va a dejar caer un rayo sobre Sardis, y dice, bueno, pero espérate, no está todo perdido. Hay algunas personas ahí que no han manchado sus vestidos. No se han involucrado en la forma de esta vida, de aparente vida, pero muerte por dentro. Ya antes le había dicho que afirme las cosas que todavía no morían. No, nunca está todo perdido. Por acá empieza como a aflorar una lucecita de esperanza. Y le dice que esas personas, versículo 4, andarán en vestiduras blancas porque son dignas. Las vestiduras blancas es la señal de la vestimenta que se le da a aquel que sale victorioso en estas competencias griegas. Así como la corona en otra de las ciudades, también las vestiduras blancas. Pero también a los otros, a los que están acusados de mediocridad y de muerte, en el versículo 5 le dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Aquellos que no se han contaminado son dignos y serán vestidos, pero también del resto.
al resto. El que venciere, el que despierta y vence, verso 5, será también vestido de vestidura blanca, la señal del vencedor. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Esto del libro de la vida es muy interesante, pero también ha sido objeto de mucha teología ficción, le voy a llamar. Porque en nuestra imaginación uno completa esta oración. Al que venciere no borraré su nombre del libro de la vida. Entonces uno agrega la otra parte. Y al que no venciere, sí borrará su nombre del libro de la vida. Así es que esto es una amenaza. Pero nuestro texto no dice lo segundo, solo dice lo primero. Con lo cual esta expresión no es una amenaza para la iglesia de Sardis, sino que es una promesa de esperanza, es una motivación. Esta gente ha sido acusada de ser viva superficialmente, pero en realidad muerta por dentro, que se comporta en la mediocridad, se mueve en la mediocridad. Y cuando están a punto, están esperando que el Señor les diga, ya borré sus nombres hace rato, les dice lo contrario, no borraré sus nombres del libro de la vida si vencen. Fíjense que Dios no se pone en el caso de, y si no vencen, uno sí, porque uno es medio derrotista, lo crían para eso, ¿no? Dicen que los chilenos somos así además, ¿no? Puede ser, no sé. Y si no vence, borrará el nombre del libro de la vida. Con esa frasecita se han escrito tesis y tesis y tesis. Pero no es lo que le dice a los de Tarsis. Bueno, con otras iglesias va a ser más duro. Con los de Sardis. Pero con los de Sardis no. Así es que este es un mensaje de esperanza. Yo puedo ser el peor de los hijos, la peor de las hijas, pero hijo al fin. Pero hijo al fin. Ese es el tema. No borraré. Tranquilos. Todavía hay espacio para despertar. No piensen que mañana me enojo y les borro el nombre del libro de la vida. No. No se los voy a borrar. No se van a deshacer de mi paternidad tan fácilmente. Es como si Dios les dijera eso. Por tanto, empecemos ahora a hacer los cambios, a despertar. Empecemos a afirmar las cosas que todavía no han muerto. Empecemos a superar la mediocridad y vamos haciendo las cosas con excelencia. Les puedo asegurar una cosa, que mientras ustedes hacen eso, sus nombres no van a ser borrados del libro de la vida. Y al final les voy a dar las vestiduras de los vencedores, las vestiduras blancas, igual como a estos que no se contaminaron. Igualito, no más blancas, no menos blancas, no manchaditas. Siguen siendo mis hijos y seguirán siendo vencedores. Les daré vestiduras blancas, no borraré su nombre del libro de la vida, le confesaré delante de mi Padre. Solo dos consideraciones para terminar y aplicar. El peor problema de quien vive en un estado de adormecimiento mortal es que el que lo padece no es consciente de eso. Ese es el mayor problema. Uno no se da cuenta cuando está dormido espiritualmente. Uno no se da cuenta, empieza a deslizarse, pero no se da cuenta cuando está en el fondo del problema.
Empieza con un simple descuido, empieza con un poquito de sueño y con las ganas de no cuidar el flanco más seguro. Y terminamos conquistados por los persas y los griegos. El que empieza a dormirse no es consciente de que se está durmiendo. Por eso uno necesita rodearse de amigos y amigas entre los cuales podamos exhortarnos mutuamente. Esto es la comunidad de la que hablaba la pastora María Eugenia hace un rato, de la que estamos hablando cuando hablamos de la comunidad de fe. Necesitamos exhortarnos mutuamente para no dormirnos, para no empezar a caer en la mediocridad. Al terminar el culto de la mañana alguien me decía, mire, pastor, hay un par de ideas que tienen que ver con esto de la excelencia y que tienen que ver con cómo adornamos el templo, cómo usamos nuestra infraestructura, con cómo nos organizamos. Y yo decía, claro, de eso se trata, de que empecemos a tener esas buenas ideas que nos llevan hacia la excelencia, porque de repente nos acostumbramos a lo feo, a lo mediocre. Nos acostumbramos. Es verdad que lo mejor es enemigo de lo bueno, pero no significa eso que la iglesia, que nosotros debamos conformarnos con lo bueno y no aspirar a la excelencia, porque esa es la demanda finalmente del Señor. Pero el problema, como digo, es que uno no es consciente de que se está adormeciendo. Necesitamos exhortarnos, queridos, mutuamente. Despierta, despierta, despierta. Que vienen los persas, que vienen los griegos, y vienen por el lado que tú creías que nunca iban a llegar, por el lado que tú decías que estaba seguro, y cayó la ciudad. Y lo último, lo segundo y último, hay esperanza. Mientras puedas oír estas indicaciones del Señor, hay esperanza. ¿Ha sido tu nombre borrado del libro de la vida si te convertiste a Cristo alguna vez? No. Si te arrepientes, si guardas las cosas en las que te han enseñado, si despiertas, tu nombre no será borrado. Por eso hay esperanza mientras puedas oír estas palabras. Hoy hay esperanza. ¿Puedo yo pronunciarme sobre el futuro? No, olvídense de eso, no lo vamos a hacer acá, no por ahora. ¿Y qué pasa? Y ahí uno puede hacer teología ficción. ¿Y qué pasa si no venzo? Si Dios no se pronuncia sobre eso, este pastor no se va a pronunciar. Lo que te puedo decir hoy es despierta, porque tu nombre no será borrado del libro de la vida. Despierta porque hoy hay esperanza. Vuelve a la excelencia en tu servicio a Dios, en tu vida familiar, en tu vida laboral, en tu vida académica. Nuestro país necesita profesionales de excelencia, investigadores de excelencia, docentes de excelencia, políticos de excelencia, policías de excelencia. Nuestro país necesita ciudadanos de excelencia, cristianos y cristianas de excelencia. Hay esperanza. Despierta mientras puedas oír esas palabras. Y si vences, fíjense que no hay nada que diga qué pasa si no vences. Es como que Dios no tiene la esperanza de que no venzas, sino de que venzas. Y si vences, te darán las ropas del vencedor. Te darán las ropas del vencedor. Así es que con esa esperanza
nos vamos, queridos. La iglesia de Sardis tenía todas las de perder, pero probablemente después de la carta termina con esperanza, como nos pasa a nosotros, porque a estas alturas uno empieza a preguntarse, ¿seré yo el que está con la pintura bonita, pero si rascan un poquito muerto? Lo que me pasa a mí, que yo les comentaba, que es imposible no preguntarse, ¿no estaré yo viviendo de una reputación o de un nombre que otros ganaron y yo pienso que eso me sostiene? Pero después de ese quebranto, la esperanza. Porque hoy Dios me da la oportunidad de despertar, de arrepentirme, de retomar, de darme cuenta que las cosas que estás haciendo no eran perfectas, lo que concuerda con alguien medio muerto. Pero si ahora voy a despertar, las cosas que voy a hacer deben ser excelentes, lo que concuerda con uno vivo. Dios nos dé esa gracia, esa fuerza, esa tranquilidad en este proceso de cambio, queridos, en este proceso de cambio, ¿no? De convertirnos de alguien muerto por dentro y vivo por fuera a alguien vivo por dentro y por fuera. Que nos vean vivos, pero si nos rascan un poquito, que nos vean vivos también. Vivos por dentro y vivos por fuera. Amén. Amén. Gloria al Señor. Oramos al Señor. Les pido que se pongan ustedes de pie y luego terminamos con una canción. Y nos vamos a casa a vivir la excelencia que pide el Señor de nosotros. Gracias te damos, Señor amado, por darnos la oportunidad de juntarnos una tarde más acá para reflexionar en torno a tu palabra. Gracias por este texto bíblico que hoy podemos abrir con tanta libertad, que contiene ese testimonio del encuentro que tuviste y que has tenido con los seres humanos a lo largo de la historia. Un testimonio y un encuentro del cual nosotros sacamos hoy día muchas enseñanzas. Pero danos, Señor, el poder del Espíritu Santo para que estas enseñanzas se hagan vivas en nosotros. Señor, si también nuestras obras son mediocres, si también lo que hacemos para ti no es excelente, danos tú la fuerza y la gracia para cambiar de actitud. Queremos ser de quienes realmente viven y no de los que tienen solo un nombre. Hoy, Señor, nos haces vivir nuevos tiempos, nuevas sociedades que requieren, igual como fue en el pasado, una iglesia excelente. Queremos serlo, Señor, pero nos faltan las fuerzas a veces, nos falta la visión, tú sabes, tantas cosas de las que carecemos. Pero tienes el poder también para restaurarnos, para despertarnos, a nivel de iglesia, pero también a nivel de familia, a nivel personal. Porque nosotros sí queremos vestir las ropas blancas, Señor, de los vencedores. Te damos gracias y te damos gloria por tu amor por nosotros, porque no cambia tu fidelidad, porque tu paternidad sobre nosotros no ha variado en nada, Señor. Gracias porque nos haces tus hijos. Gracias. Queremos serlo y queremos estar a la altura. Con la gracia de tu Espíritu, Señor, que así sea. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.
bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo repose sobre nosotros, hermanos. Dios nos bendiga. Amén.